¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Romanos capítulo 4. Pero antes de empezar necesitamos la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de ti, de tu amor, de tus bendiciones, de tu gracia. Gracias por el perdón, Padre. Gracias por tu ayuda divina, porque sin ti no somos nada. Sin ti no podríamos hacer nada, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por tu infinito amor, por tu infinita bondad, por tu infinita paciencia. Gracias, Padre amado. Gracias por las oportunidades que nos das todos los días para seguir aprendiendo de ti, para poder seguir conociendo tu palabra, para sobre todas las cosas poder reforzar nuestra fe, Padre, en ti. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Perdónanos por nuestros pecados y guíanos siempre con tu Espíritu Santo, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, en este capítulo, Pablo nos habla acerca de Abraham, ¿verdad? Nos dice, ¿cuáles fueron sus experiencias cuando a la salvación por fe lo aceptó Dios por las buenas obras que había realizado? No, ¿verdad? No fue así. Desde el punto de vista divino, como debemos ver las cosas, como Dios las ve, como Jesús las ve, Abraham no tiene nada de qué gloriarse. Las escrituras nos dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios pasó por alto sus pecados y lo declaró inocente. ¿Qué quiere decir? Lo que Pablo está tratando de decirnos es que nosotros, los seres humanos, no por tratar de ser mejores cristianos, no por tratar de seguir la ley, vamos a poder alcanzar la bondad de Dios. No lo hacemos por nuestros méritos, porque méritos no tenemos ninguno, sino a través o por qué o cómo. Pues aquí Pablo nos explica. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham creyó en Dios. Es por nuestra fe. Y solo a través de nuestra fe es que podemos llegar a tener la gracia de Dios. Tenemos que tener fe en Él. Tenemos que tener fe en Jesús, en Cristo Jesús, que vino a salvarnos del pecado. No importa si seamos judíos, suecos, eh, americanos, peruanos, mexicanos, salvadoreños, no importa españoles o de qué país o de qué lugar del mundo hayamos nacido. No importa el color de nuestra piel, sino lo que importa es nuestra fe. Dios conoce nuestros corazones mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Entonces, a través de la fe, cuando Abraham creyó en Dios, es que vio Dios su corazón, vio la fe que tenía en él, que él creía en él. Entonces por eso Dios lo bendijo y lo limpió de pecado y lo limpió de todo lo que él había errado o equivocado, gracias a la fe que Abraham tenía. De la misma manera, nosotros, todos los seres humanos en el mundo, somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de ser bendecidos por Dios. ¿Qué es lo que Él nos pide? Fe, que creamos en Él, que confiemos en Él, que creamos esa fe tan fuerte que Abraham tenía. Recordemos que a Abraham, Dios le dijo que le dará, que tendrá una descendencia inmensa, ¿verdad? Que mire las estrellas y que así como ve la cantidad de estrellas que ve, será su descendencia. Pero él no tenía hijos y tenía más de 100 años. Y su esposa también, bordeaba los 90 años. Dios le dijo, vas a tener un hijo. Él no lo dudó ni un segundo, porque él sabía que lo que el padre le decía iba a ser realidad. Su fe era muy fuerte.
muy robusta, como lo dice aquí, y no dudaba ni un segundo que así sería. Esa es la fe que Dios quiere en nosotros. Esa es la fe que el Padre espera en nosotros. Por eso Abraham, como dice acá en las Escrituras, dice, eso es lo que quiere decir las Escrituras cuando expresan que Dios hizo a Abraham el padre de muchas naciones. No es que hayamos nacido, que vengamos de Abraham, sino que somos de él, es nuestro padre a través de la fe, porque es esa fe que salvó a Abraham, es esa fe que nos va a salvar a nosotros, esa confianza que Abraham tenía, esa creencia que él tenía, esa fe tan fuerte que él tiene hacia el Padre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, esa fe fuerte. Y a través de la fe, a través de la confianza, a través de que nosotros creemos en Dios y creemos en Jesús, va a ser la única manera de poder ser bendecidos por Él. También acá Pablo nos dice, la salvación es un regalo. Si alguien pudiera ganarla siendo bueno, no sería gratis. Y es gratis. Se concede a los que no hacen nada para obtenerla. No necesitamos hacer nada. Solo necesitamos tener fe. Porque Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en que Cristo es el que los puede librar de la ira de Dios. Solo por la fe vamos a poder ser salvos. También nos dice, el rey David se refirió a esto al describir la alegría del pecador indigno que Dios lo declara inocente. Pecador indigno somos todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores, porque desde que nacemos ya con el pecado. Y todo el tiempo estamos cometiendo errores, antes o después. Estamos cometiendo errores, estamos cayendo en tentación. Entonces dice, bienaventurados y dignos de envidia, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y encubiertos. Sí, dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta los pecados. Esto fue lo mismo que pasó para Abraham. Abraham, igual que nosotros, era un hombre imperfecto, lleno de muchos pecados. Había cometido muchos errores, pero él tenía una fe inmensa en Dios. Y por esa fe, Dios lo libró de los pecados. Por esa fe, Dios lo limpió. Esa es la misma fe que nosotros tenemos que tener todos los días. La fe de creer y tener confianza que estamos en las manos de Dios, que todo se lo debemos a Él, que sin Él no somos nada ni nadie, que no podemos ni respirar, ni ver, ni hablar, ni escuchar, ni pensar, ni caminar, ni tendríamos nada de lo que tenemos, porque todo se lo debemos a Él. Entonces, para empezar a tener una fe tan fuerte como la que Abraham tenía, y esa fe significa confiar en Dios, creer que Él es tener conocimiento y saber que Él es nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, y que todo está en sus manos. Y en nosotros solamente está en tener fe, en creer en Jesucristo, su único Hijo, que dio su vida por nosotros, para librarnos del pecado, para darnos la oportunidad de vivir otra vez. Tenemos que tener esa fe tan fuerte que mostró Abraham, no por ser judío, no por haber sido circuncidado, fue que Abraham fue perdonado, no, sino fue por su fe. Abraham, pues, es ejemplo del creyente que se salva sin obedecer la ley judaica. La ley judía es
para los judíos, pero incluyendo a los judíos, no van a ser salvos por seguir las leyes judías. La única forma de que los judíos sean salvos es teniendo esa fe verdadera del padre Abraham, teniendo esa fe intacta y creyendo en Jesús, en el Mesías que estuvo aquí. Pero mientras ellos no crean eso, pues no tendrán la oportunidad de vivir y ser salvos. Luego Pablo nos dice, vemos entonces que Dios justifica por medio de la fe a los que no guardan la ley. Quiere decir que lo único que Dios nos pide es que tengamos fe en Él y que tengamos fe en su Hijo. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y su descendencia, no en virtud de la obediencia de Abraham a la ley, sino en virtud de la confianza de éste en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Tan claro como está. Dios no prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia en virtud de su obediencia. No fue porque él obedecía, no, sino en virtud de la confianza que Abraham tenía en Dios, en la confianza, en la fe, porque Abraham creía en Dios y toda su confianza y toda su fe estaba puesta en Dios, y por eso es que Dios lo bendijo. Vuelvo y repito, misma fe, misma confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Padre. Recordemos que sin Él no podríamos tener vida, no podríamos ver, hablar, oír, sentir, no estaríamos en este mundo. Y si vivimos en este mundo sin Él, es como vivir en un mundo lleno de sufrimiento y dolor. Alejados de Él, es preferible no vivir, porque sería un mundo lleno de sufrimiento y nuestra única esperanza sería la muerte. Pero eso es lo que no queremos. Eso es lo que el Padre no quiere. El Padre nos pide que por favor creamos en Él, confiemos en Él. Y Él nos demuestra todos los días cuánto nos ama, al darnos un día más de vida, al darnos un día más de luz, un día más de sol, un día más de cielo, un día más de viento, un día más de lluvia, para que haya alimento, que no nos falte nada, calor, para que no tengamos frío. Recordemos cómo Dios cuidó a los judíos cuando estaban en el desierto. Todos los días Él les daba el maná, todos los días. Lo único que ellos tenían que hacer era salir temprano a recogerlo. Nada más. Su padre todos los días les daba el maná. A través de una columna de fuego, todos los días le daba calor en las noches, para que no tuvieran frío, porque las noches en el desierto eran muy frías. Pero el Padre estaba siempre ahí, dándoles calor para que no sufrieran. Y a través de una nube los guiaba hacia dónde y cómo tenían que ir para protegerlos. Dios siempre estaba con ellos. Dios siempre los cuidaba y los protegía. Siempre nos ha demostrado cuánto nos ama. Mandó a su Hijo por nosotros, para que muriera por nosotros. Jesús sufrió mucho por nosotros, pero lo hizo porque demostró cuánto nos ama a nosotros y cuánto ama al Padre. No hagamos que esa muerte, no hagamos que todo lo que Dios hizo sea en vano. Dios nos da tanto. Aprendamos a tener esa fe tan fuerte que Abraham nos muestra. Aprendamos a valorar más todo lo que el Padre hace por nosotros. Aprendamos a ser más agradecidos, teniendo fe, creyendo en Él, creyendo en Jesús. Y como sabemos, si tenemos fe y creemos en Él, pues tenemos que hacer su voluntad.
pues queremos estar a su lado. Queremos que siempre nos lleve de la mano, estar junto a Él. Pues para estar siempre junto a Él, tenemos que hacer lo que nos pide. Ponerlo a Él primero antes que todo. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo sabemos. Cuando vamos a tomar alguna decisión en nuestras vidas, cualquiera que sea, alguna acción que vamos a hacer, primero pensar, ¿es esto lo que va a agradar al Padre? ¿Es esto lo que el Padre le gustaría que yo hiciera? De esa manera ponemos a Dios primero antes que todas las cosas, porque primero es Él antes que nuestros propios pensamientos. Si tomamos nuestras decisiones basadas en nuestros pensamientos y en lo que nosotros creemos que está bien, es donde cometemos muchos errores, sea cual sea a lo que queremos hacer. Es importante que lo que hagamos, pensemos, nuestras acciones sean basadas siempre en lo que el Padre nos pide, en lo que el Padre desea, porque vivimos para Él, para servirlo, para glorificarlo, para agradarle, para agradecerle. Por eso cuando Jesús vino acá, nos enseñó claramente la forma en que tenemos que comportarnos, cómo debemos ser como seres humanos. Jesús siempre nos mostró que todo el tiempo Él estaba orando y hablando con el Padre. Jesús que tiene una relación tan estrecha con Él. Entonces nosotros no necesitamos aún más también de Él. Jesús nos enseñó lo importante que es la oración para cada cosa que Él tomaba en cuenta o en acción o en decisión. Primero oraba para que sea el Padre quien lo ayude a decidir, que sea el Padre quien lo haga, porque el Padre es perfecto. Igual nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Jesús siempre estaba dispuesto a servir y ayudar a quien necesitaba, sin importar el cansancio o el hambre que él tenía. Siempre estaba ayudando, sanando, sirviendo, alimentando a los que necesitaban, no solamente de la parte espiritual, sino también en la parte física. Y sobre todas las cosas siempre daba a conocer para lo que él había venido, que era hablarles del reino de Dios, que ya estaba cerca, que en ese momento estaba ahí porque Él era. Por eso es importante, amigos, que nos enfoquemos en lo que realmente es importante en esta vida. Este tiempo que tenemos de reflexión, no lo llevemos a la borda, no lo tiremos en la borda. Valoremos este momento y enmendemos nuestros errores. Tratamos de corregir nuestros errores. Tratamos de tener esa fe tan fuerte que como lo tuvo el padre Abraham, como lo tiene Abraham, para que Dios nos dé la oportunidad de poder estar cerca a Él. Como nos dijo, las bendiciones de Dios no es por los buenos que somos, sino son gratuitas. Las bendiciones de Dios se obtienen por fe, gratuitamente, y estamos seguros de recibirlas. Guardemos o no guardemos las costumbres judías. Si tenemos una fe como la de Abraham, porque Abraham es nuestro padre en lo que a fe se refiere, ¿verdad? Eso es lo que nos pide, que tengamos una fe tan fuerte como Abraham. ¿Y por qué Abraham es nuestro padre? Por la fe. Todos tenemos que seguir la fe que Abraham mostró. Por eso es nuestro padre en fe, de esa manera. También nos dice Abraham, por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa para formar una nación, Abraham lo creyó, aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible, por la edad avanzada que tenía él y su esposa. Pero él lo creyó. También Dios nos dijo que iba a enviar a su hijo para salvarnos del pecado. Y así lo hizo y así lo cumplió. También Dios nos dijo, cada vez que vean el arco iris, ese será mi pacto, para hacerles recordar que nunca más lo volveré a hacer, que no mandaré un diluvio y mataré a todos otra vez. Y cada vez que vemos eso, es lo que nos recuerda.
entonces sabemos que Dios es tan vivo como que tú y yo existimos, es tan real como que estamos aquí en la tierra. En vista de aquella fe, Dios perdonó los pecados de Abraham y lo declaró justo e inocente. Entonces lo que nos salva no es ser judíos, lo que nos salva no es ser buenos seres humanos, porque aquellas personas que son buenas y hacen buenas cosas y ayudan a los demás y sirven a los demás, si no tienen esta fe que Abraham tenía, si no creen en Dios, si no creen en Jesús, pues no van a ser salvos. Esos son los que Jesús dijo cuando estuvo aquí, que cuando Él regresará muchos le dirán, Señor, Señor, sálvame, ayúdame. Y Jesús le dirá, ¿quién eres tú? Yo no te conozco, nunca te he visto. Que eso no nos pase, amigos. Es importante que tengamos una fe fuerte, que confiemos en nuestro Padre, que confiemos en Jesús. Jesús ya hizo todo lo que está en su parte. Ahora nos toca a nosotros cada día aumentar esa fe que tenemos. Confiemos en nuestro Padre, confiemos en Jesús. Sigamos lo que ellos nos piden que tengamos que hacer. No tomemos nuestros propios pensamientos o ideas porque nos podemos equivocar. Jesús nos enseñó cómo. Y nuestro Padre nos dice que necesitamos tener fe. Y solo a través de la fe seremos salvos. También nos beneficia a nosotros el hecho de que Abraham, que Abraham haya sido declarado justo e inocente por su fe. También nos beneficia a nosotros al asegurarnos que Dios nos ha de aceptar bajo las mismas condiciones en que aceptó a Abraham. Esto es, si creemos las promesas del Padre, quien levantó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos. Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios y llenarnos de las virtudes divinas. ¡Wow! ¡Qué bendición, amigos! Solo tenemos que tener fe, confiar en Dios, creer en Jesús, en que es nuestro Salvador. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Luego resucitó para presentarnos justos, limpios, libres del pecado ante nuestro Padre Dios y llenarnos de las virtudes divinas. ¡Qué maravilloso! Amigos, fortalezcamos cada día nuestra fe. Tengamos confianza en Dios. Nada está en nuestras manos. Nada depende de nosotros. Hagamos que esa fortaleza sea cada día más fuerte. Que nuestra fe sea cada día más fuerte, más llena de Él. Y la única forma es seguir aprendiendo de su palabra. Sabemos cuánto nos ama Dios. Aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a ser más agradecidos. Aprendamos a hacer lo que Jesús nos enseñó. Jesucristo hizo su parte. Nos toca a nosotros hacer la nuestra. Creyendo en Él, teniendo fe en Él, confiando en Jesús, haciendo la voluntad del Padre y siendo guiados a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Jesús nos llenará de virtudes divinas. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.